Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Luque. Les saludo desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por acompañarme en esta revisión o en este ejercicio académico acerca del tratamiento del cáncer de ovario epitelial. Y vemos cómo el cáncer de ovario epitelial es una patología que tiene una posibilidad de recurrencia que es casi la regla en esta enfermedad del 80%. La cirugía estadificadora o citorreductora se convierte en uno de los pilares, así como el tratamiento con adyuvancia con 6 ciclos de quimioterapia a base de platino. Los pacientes que tienen cáncer de ovario los podemos encontrar en este escenario, en la línea del tiempo. Una vez que reciben la cirugía, deben de recibir 6 ciclos de quimioterapia a base de platino, que sería el estándar actual de tratamiento adyuvante que logra mejores tasas de progresión o de sobrevidas globales. Y tenemos que los pacientes que logran una sobrevida libre de recurrencia mayor de 12 meses serán platinos sensibles, platinos parcialmente sensibles, menores de 6 meses, platinos resistentes y platino refractario cuando la recurrencia o la progresión se presenta cuando está recibiendo el tratamiento adyuvante. Pilar, cirugía, adyuvancia. En el tratamiento de la cirugía, el objetivo es eliminar la máxima cantidad de tejido tumoral. Lo anterior sustenta que las pacientes que tienen una cirugía óptima tendrán una progresión libre de enfermedad del 30% que en las pacientes que no tienen una cirugía óptima. Una vez que el cirujano deja enfermedad R0, la sobrevida global es del 65% contra el 25% cuando hay cirugía mayor de 1 centímetro. Por lo tanto, el cirujano tiene en el acto quirúrgico el pronóstico de las pacientes. Por lo tanto, se debe de realizar por cirujanos muy experimentados. Luego, la idea de la neoadyuvancia inicia porque hay pacientes que no tienen un buen estado fisiológico, un buen estado performance, entonces se opta por iniciar con quimioterapia porque no tolerarán la cirugía. En este estudio, el profesor Bergot recluta 670 pacientes y hace dos brazos. Cirugía seguida de adyuvancia con 6 ciclos de quimioterapia. Y en el otro brazo, 3 ciclos de quimioterapia, cirugía y conclusión otros 3 ciclos de quimioterapia. Los resultados, realmente no hay diferencia estadística en la sobrevida global en el brazo de la neoadyuvancia en comparación con la cirugía. Lo mismo, pero en el grupo de la neoadyuvancia, la probabilidad de realizar una cirugía óptima se incrementó y produciendo sobrevidas globales de 80 meses como media comparado a los 45 meses en pacientes que solo se llevó a cirugía de primera intención. Por lo tanto, es una opción en las pacientes. Lo criticable de este estudio es que las sobrevidas globales promedio del estudio son muy bajas en comparación con los otros estudios en promedio publicados. Por lo tanto, podemos analizar que a lo mejor las características de las pacientes no estaban bien apareadas y se decidieron incluir pacientes que no estaban en buenas condiciones en general. Sin embargo, la idea de la neoadyuvancia se acepta que puede ser una opción en pacientes como primera intención, sobre todo en pacientes con el mal estado general y valoración de la cirugía subóptima según los criterios del cirujano. Es decir, según los criterios radiológicos o clínicos del paciente, que el cirujano diga, ¿sabes qué? No, incluyelo en la neoadyuvancia porque no voy a poder hacer una cirugía R0 de primera intención. Y hacer cirugía R0 impacta en el pronóstico, entonces prefiero primero iniciar con neoadyuvancia que con quimioterapia. Por lo tanto, la neoadyuvancia inicia como una estrategia para este tipo de pacientes en el tratamiento de los pacientes con cáncer de ovario. El estándar es que sabemos que los pacientes van a recaer. ¿Qué se puede hacer entonces para lograr unas recaídas en un tiempo más prolongado? Si sabemos que el estándar son los 6 ciclos de carboplatino con Taxol,
se empiezan a hacer las modificaciones de investigación y se empieza a investigar el cambio de la vía intravenosa por la peritoneal, dosis densas contra dosis convencionales, el uso de antiangiogénicos como el Avastin, la adición de una tercera droga como la gemcitabina y las terapias de mantenimiento o consolidación. En cuanto al consenso de Vancouver, reportó en el 2010 el estándar de los 6 ciclos de quimioterapia con una combinación de platino o paclitaxel y paclitaxel. Se agregan 3 modificaciones o recomendaciones para el uso de tratamiento de antiangiogénicos, en especial en pacientes que tenían cirugía subóptima o dosis densas de paclitaxel con beneficio con cirugías en pacientes con cirugía subóptima u óptima. Y la vía intraperitoneal, que también impactó positivamente en los resultados, como lo vemos en este estudio de la doctora Deborah Armstrong, que reclutó pacientes con cirugía óptima en etapa clínica 3 y aleatorizó 2 brazos. La infusión de quimioterapia intravenosa y el brazo de la utilización de la quimioterapia intraperitoneal. Los beneficios en cuanto al periodo libre de progresión de 23 meses con quimioterapia peritoneal contra los 18 de la intravenosa. Y la sobrevida global, también una ganancia de 65 meses comparados contra los 49 meses de los pacientes con vía intravenosa. Las dosis densas, este es otro estudio japonés en donde se incluyeron pacientes con cáncer de ovario localmente avanzados y se dieron dosis convencionales de paclitaxel y carboplatino y dosis densas que son semanales, 80 miligramos por metro cuadrado el día 1 a la semana y a la otra semana de paclitaxel, y los resultados con discreta mejoría en las pacientes en el brazo de las dosis densas. Bevacizumab también incrementó la sobrevida global de 18 meses en promedio contra los 12 meses en los brazos en donde no se utilizó el Avastin. De tal manera que vamos a concluir los resultados del consenso de Vancouver, en donde las dosis densas, el abordaje peritoneal y la inclusión del Avastin presentan discreta mejoría o ganancia en la sobrevida de las pacientes. Recordemos que no podemos pensar, es que la sobrevida es muy baja o la ganancia es muy baja, pues no lo recomendemos. Recordemos que nosotros en nuestra espalda está el mejorar esos resultados, porque si no somos nosotros los oncólogos que estudien esto para ir mejorando esos resultados, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos el peso social de tratar de ir mejorando estos resultados. Este es un estudio que tuvo un impacto muy grande epidemiológicamente en las pacientes con el tratamiento de cáncer de ovario a largo plazo, en donde se decide dar adyuvancia o vigilancia en las pacientes, y vemos que en la progresión, en la sobrevida global, en la progresión con cirugía óptima, en la cirugía no óptima, siempre hay beneficios de dar adyuvancia, es decir, la adyuvancia en todas estas características incrementa la sobrevida global y disminuye la tasa del periodo libre y incrementa la tasa libre de enfermedad. Todos los análisis multivariados a favor de la adyuvancia en los pacientes con cáncer de ovario. Las recurrencias en etapas clínicas iniciales en peritoneales tendrán unas metástasis peritoneales en el 15%, en el aumento en el 10%, en los ganglios pélvicos en el 10%, en los ganglios paraópticos del 25%, esto en las etapas clínicas 2. Vemos las sobrevidas globales en etapa clínica 1, 2 y cómo van mermando en la 3 y en la 4, pero no es lo mismo una etapa clínica 1 con grado de diferenciación 1 con grado 3. Vemos cómo se cae la sobrevida, incluso si aumenta el grado de desdiferenciación y la sobrevida global de las pacientes, también sin que se disminuye o entre en detrimento si aumenta el estadio clínico.
En cuanto a las características adversas que dan un peor pronóstico en cáncer epitelial, las dejamos en la lista para que si alguien las quiere revisar, las pueda ver. Este es un estudio que valoró la importancia de la cirugía laparoscópica en una intención de tumorización en cirugía de intervalo, es decir, después de la neoadyuvancia con tasas de conversión de 9.4. Y lo importante es que la cirugía R0 se logró en el 97% de las pacientes del brazo que se llevaron a neoadyuvancia. Aquí se incluyeron las pacientes 32 que se llevaron a cirugía laparoscópica y se compararon contra los 9 de cirugía de laparotomía o abierta. En 3 pacientes hubo la necesidad de conversión, por lo tanto el brazo de la cirugía laparotomía es de 12 y los resultados están en el gráfico. Aquí están las características demográficas de la población de estudio y los resultados en cuanto a la cirugía laparoscópica y la cirugía de laparotomía, siendo la laparoscopía una opción para este tipo de pacientes con tumores en etapa clínica localmente avanzadas después de la neoadyuvancia. Como unas definiciones de la cirugía radical que consiste en quitar todo el tumor visible. No siempre será posible, pero es el objetivo central. Se puede realizar por vía abierta o laparoscópica. Se puede, se puede plantear la posibilidad de cirugía conservadora en pacientes con cáncer de ovario y la cirugía en etapa recurrente es donde están los modelos actuales de investigación, sobre todo HIPEC. Este es un estudio de alto impacto estadístico. Como conclusión, a las pacientes en etapa clínica 1, 2, 3 y 4 habrá que darles cirugía de adyuvancia, habrá que darles adyuvancia después de la cirugía. Una cirugía upfront, es decir, una cirugía con la intención de citorreducción, cuando sabemos que hay enfermedad voluminosa, no es la opción. En este análisis, en este metaanálisis, comentan lo siguiente: no es una opción para tratamiento inicial, pero sí es una opción para los pacientes que reciben la neoadyuvancia, porque no hay diferencia estadística si recibes la neoadyuvancia o si lo comparas con los pacientes con cirugía upfront. Los resultados son mejores llevando al paciente voluminoso a la neoadyuvancia, porque te incrementa la probabilidad de cirugía óptima. No es concluyente para los beneficios de citorreducción intermedia versus convencional y se necesitan más estudios de investigación. En este análisis quirúrgico de pacientes con etapa clínica localmente avanzadas, 100 pacientes en etapa clínica 3C, la cirugía citorreducción primaria se logró en el 38% de las pacientes, estadificadora en el 36%, inducción o neoadyuvancia 47% y la cirugía primaria más quimioterapia adyuvante más cirugía intervalo en el 50% de las pacientes. Para lograr las 58 cirugías óptimas, hubo que hacer una resección de rutina más resección parcial de la vejiga. 2 pacientes exenteración anterior más esplenectomía y así. De tal manera que la recurrencia la tenemos de la siguiente manera con cirugía citorreducción primaria superior que en cirugía de intervalo en las pacientes que estamos comentando. Por lo tanto, la citorreducción óptima con cirugía primaria se logra en el 38% de las pacientes, comparando los 47% de los pacientes con cirugía de intervalo después de la neoadyuvancia. Como conclusión clínica, la cirugía óptima es el objetivo terapéutico fundamental en todas las etapas resecables. Si se puede operar, se opera. En enfermedad temprana, la estadificación quirúrgica determina pronóstico y la necesidad de quimioterapia. En cuanto a las cirugías de intervalo tras quimioterapia neoadyuvante, son una opción cuando el tumor border es alta. La evidencia de ensayos controlados es imperfecta y hay necesidad de más estudios randomizados sobre cirugía primaria versus neoadyuvante.
Aquí voy a dejar una gráfica por si alguien le quiere poner un punto para recordar las descripciones. El profesor Bergot incluyó pacientes localmente avanzados y no vio diferencias en la sobrevida global, pero la quimioterapia neoadyuvante sistémica después de cirugía debe considerarse como el tratamiento en las pacientes localmente avanzadas. Chorus, otro estudio que incluyó 552 pacientes en cuanto a la sobrevida global, las medianas de 24 meses contra el periodo libre de enfermedad de 12 meses de los pacientes con neoadyuvancias, sobre todo en pacientes que tienen un mal estado funcional, un ECOG deficiente, se benefician más con neoadyuvancia que con cirugía a front. Y Scorpion es otro estudio que incluyó etapas clínicas 13-4, muy avanzados, el tratamiento con la paroscopía y la inclusión de bevacizumab, la tasa de respuestas completas o la cirugía R0 de 92% y la morbilidad preoperatoria y severa, así como la calidad de vida son más favorables en el grupo de la quimioterapia neoadyuvante que en las cirugías de intervalo en estas pacientes con enfermedad voluminosa 3C y 4, ¿no? Son pacientes que realmente pues las tasas de sobrevida son muy bajas, pero ahí a medida que van pasando los años se van incrementando de 22, de 24, 30 y tantos, 40 y tantos meses, incluyendo más monodrogas o más estrategias de tratamiento. En este otro estudio se incluyeron pacientes y se valoró la quimioterapia neoadyuvante y la respuesta completa con sobrevidas hasta el 52% en periodos libres de enfermedad de 3 meses y la cirugía R0 hasta en el 96% de las pacientes que se les da quimioterapia. La tasa de conversión en estas pacientes fue muy baja, de 3.9%. La recurrencia es del 58% y se siguió a las pacientes por 37 meses. Se puede considerar como conclusión la cirugía mínima invasiva para el tratamiento de los pacientes con cáncer de ovario avanzado que se han sometido a quimioterapia neoadyuvante. En este otro estudio, Desktop 1, se incluyeron 267 pacientes en etapas clínicas tempranas contra avanzadas. La tasa de sobrevida de cirugía R0 se asoció a un incremento de la mediana de supervivencia de 45 meses contra los 19 meses que no se logró la cirugía R0 en las etapas clínicas avanzadas y contra las iniciales. En este otro estudio, el primer instrumento vinculado de manera prospectiva con tasas de resección completa del 76% y la inclusión de una segunda ciclo de quimioterapia incrementa todavía más la tasa de resección completa de las pacientes que si se lleva a cirugía después del ciclo convencional de neoadyuvancia. En este otro estudio, el GOG 213 explora los roles de la citorreducción secundaria y el bevacizumab y reporta los resultados del componente del bevacizumab. Se incluyeron pacientes en etapa clínica 3-4, 485 pacientes con edad promedio 55-56 años y resultados en sobrevida global en promedio con cirugía 53 meses contra no cirugía 65 meses. Es decir, mejor con quimioterapia. Como conclusión, un segundo ciclo más quimioterapia no resultó en una sobrevida global más prolongada que la quimioterapia sola. El periodo libre de enfermedad fue más larga en el grupo de cirugía y la cirugía completa pareciera que mejoró estadísticamente la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. En este otro estudio se evaluó la eficacia de la citorreducción secundaria más quimioterapia versus la quimioterapia sola en esta población de los pacientes. Y la sobrevida global fue de 58 meses contra 53 pacientes del brazo no experimental. Por lo tanto, un segundo ciclo de quimioterapia se asoció a sobrevidas libres de progresión que con la quimioterapia sola. En cuanto a los ganglios linfáticos, en etapas clínicas iniciales tiene un impacto positivo en cuanto a la sobrevida global y en el periodo libre de enfermedad.
de tal manera que la sobrevida global en pacientes realizadas linfadenectomía fue 93% contra 85% en las que no se realizó linfadenectomía sistemática, mejorando a 5 años la sobrevida global. Además, en estas etapas clínicas 1 se incrementa el 30% de los diagnósticos y la extensión, y la cantidad de los ganglios mejora la sobrevida global de manera independiente. Para las etapas clínicas 2, 1 y 2, la sobrevida reportada con linfadenectomía de 84% contra 81%, mayor tiempo operatorio al hacer más cirugía radical. Sin embargo, la linfadenectomía sistémica detectada, detecta una mayor proporción de los pacientes con ganglios metastásicos, en el 13%, pero no hay beneficio en la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Lo que comentábamos ahorita, los ganglios pélvicos en estas etapas clínicas iniciales son del 2.9% y en ambos del 4.3%, pero cuando son subtipos serosos son 23%, mucinosos de 2.6%. Cuando el grado de diferenciación es G3, hasta el 20% tendrán metástasis, y en etapas clínicas 1 y 2, ambos lados están afectados en el 9.7%, un solo lado 8.3%. Los ganglios en etapas clínicas ya más avanzadas, tenemos que la sobrevida global de los pacientes que se realizan linfadenectomía sistémica contra los que no, 65 contra 69 años, y la citorreducción completa en cuanto a la resección de los ganglios. Hay una mayor pérdida de sangre y necesidad de transfusión con cirugías más grandes, y en los pacientes con cáncer de ovario localmente avanzados que fueron llevados a una resección completa no tuvieron beneficios de la linfadenectomía sistemática en sobrevida global y en periodos libres de enfermedad. Por lo tanto, empieza a surgir cómo vamos a hacer una valoración preoperatoria de los pacientes que, llevándolos a la cirugía, podríamos garantizarle la cirugía de resección completa, y se empiezan a incluir los índices de carcinomatosis que valoran la probabilidad de una cirugía óptima, y históricamente desde 1991-2000 estos índices de carcinomatosis tienen una sensibilidad del 92% para predecir el resultado de una cirugía subóptima. Igual, uno de los más famosos, el índice de Fagoti, el de Sugar-Baker, que también define una cirugía óptima con menos residual de 1 centímetro o mayor residual de 1 centímetro para las cirugías subóptimas o cirugías R2. El HIPEC es una alternativa para las pacientes que tienen cáncer de ovario porque incrementa la penetración de la droga, incrementa la acumulación intracelular del fármaco, incrementa los efectos citotóxicos, induce la apoptosis, inhibe la angiogénesis y además produce el fenómeno de barrido mecánico de la cirugía. La doctora Vandriel empezó a estudiar el uso de HIPEC en las pacientes con cáncer de ovario y vio que las recurrencias, esta es una persona muy experimentada en cáncer de ovario, y las publicaciones de ellas son muy elogiadas, de tal manera que en este estudio hubo una diferencia en la sobrevida libre de recurrencia de 10 contra 14 meses a favor del HIPEC, y de 33 contra 45 meses a favor del brazo de cirugía más HIPEC que solo cirugía después de la neoadyuvancia. Recordemos que la doctora y su grupo son cirujanos muy experimentados, gineco-oncólogos, y el cirujano debe de estar consciente de que para hacer este tipo de cirugías, los pacientes lo más criticable de este estudio es que los cirujanos que iban a hacer la cirugía HIPEC ya sabían que iban a hacerle HIPEC, aunque no se lograba hacer una citorreducción óptima en alguna de las pacientes. Por lo tanto, las sobrevidas globales se ven más mermadas. Entonces, la doctora también se empieza a diseñar el segundo brazo, el segundo grupo de estos pacientes, en donde se empiezan a reclutar a las pacientes que llevan neoadyuvancia, y hasta que se hace la cirugía, en el momento de la cirugía, se valora si el paciente es R0 o cirugía óptima. Entonces entra
al grupo experimental de HIPEC o entra al grupo no de HIPEC. Es decir, hasta el momento de la cirugía se valora si va a ser incluido en HIPEC o no. Y en el otro grupo, en el anterior, esto no ocurrió, de tal manera que el estudio ya estaba diseñado y el cirujano, independientemente de los resultados de la neoadyuvancia, ya sabía que iba a ser HIPEC. Entonces, es uno de los análisis exquisitos de los reportes de la doctora. En cuanto a las guías de práctica clínica, solo en cirugía completa, después de una cirugía de intervalo, es una recomendación grado B. Después se puede realizar en cirugía con quimioterapia de 3 a 4 ciclos, incluyendo el bevacizumab. Este es un estudio del profesor Spoliotis que fue muy criticado porque parecía que estaba fabricado porque los resultados eran muy prometedores a razón de favorecer el tratamiento con HIPEC. Sin embargo, en cuanto a las críticas, es que los pacientes no estaban bien emparejados y los resultados no eran tan reproducibles fuera del centro. En cuanto a la sobrevida global a 10 años de seguimiento de los pacientes con cirugía neoadyuvancia más cirugía más HIPEC, los beneficios o los resultados estuvieron a favor del brazo experimental con HIPEC en cuanto a la sobrevida global y a la sobrevida libre de recurrencia. La alfombra roja de la gineconcología de ESMO, de las guías europeas, están en este gráfico, no ponen al HIPEC con beneficios reales, salvo en ciertas recomendaciones. En cirugía de primera línea para el tratamiento de cáncer de ovario, no es una opción porque no ha mostrado en estudios adecuados, diseñados adecuadamente, no ha mostrado beneficios. Y esta recomendación de no uso HIPEC tiene un nivel de evidencia 2 con una recomendación A con el 95% de los participantes del consenso. Las guías del NCCN lo ponen como una opción en las pacientes que reciben neoadyuvancia y que tienen buena respuesta a la neoadyuvancia y que tienen enfermedad estable. Esos pacientes que tienen enfermedad estable, pero que se deciden iniciar 6 ciclos de quimioterapia adyuvante con buena respuesta, también se puede considerar el HIPEC. Este es un estudio del Memorial del profesor Oliver Sivanovic, en donde incluyó pacientes con cáncer de ovario y valoró los pacientes con cáncer de ovario en recurrencias, 98 pacientes que recibieron HIPEC, que sería el 50%, y la tasa de resección completa de estos fue de 82 pacientes, con una mediana de seguimiento de 39 meses. Y la sobrevida comentada libre de enfermedad, 12 meses contra 15 meses, y la sobrevida global 52 contra 59 meses. Es decir, las diferencias no fueron tan significativas o no fueron tan categóricas y es un estudio prospectivo fase 2 en pacientes platino sensibles. Por lo tanto, el análisis que se puede hacer es que incluso en pacientes platino sensibles los resultados de HIPEC no son tan prometedores. Sin embargo, no significa que haya que dejar de hacerlo, significa que hay que ir mejorando en puntos para ir logrando poco a poco sobrevidas globales. Por lo tanto, es un estudio que no soporta el uso de HIPEC con carboplatino durante la citorreducción secundaria en pacientes platinos sensibles en cáncer de ovario recurrente. Otro estudio oriental del doctor Myon Lim, que también fue muy criticado porque todas las gráficas están bien empalmadas y no hay diferencias. Reclutó 184 pacientes, hizo los brazos HIPEC contra no HIPEC y en el brazo de control la conducta del comportamiento fue similar. Pero el estudio fue un estudio negativo sin beneficio con HIPEC. Sin embargo, haciendo un análisis post-hoc, se dan cuenta que hay discreto beneficio con disminución de la recurrencia global y el periodo libre de enfermedad de las pacientes
con neoadyuvancia. Sin embargo, habrá que tomarlo con mucha reserva porque también recibió las críticas en todos los consensos. Este es otro estudio también que valoró la quimioterapia, la citorreducción con HIPEC o sin HIPEC y que tenía un delta, un propósito o un objetivo de pacientes de 126 y solo reclutaron y reportaron los resultados de 36 pacientes, es decir, se reclutó solo el 44% de la muestra. Por lo tanto, cualquier reporte o resultado que nos encontremos en este estudio, habrá que analizarlo con mucha reserva. Muchas gracias. Saludos. Buena vibra para todos.